Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Melina. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, me alegro. Bien, estamos en 18:30, vamos más o menos introduciéndonos al temario, porque si bien es un temario que abarca, es la unidad 19, el radicalismo en el gobierno, es decir, abarca temas muy, muy profundos, pero tenemos 3 clases, o sea, según el cronograma, hoy miércoles, mañana jueves y pasado mañana viernes vamos a tener estas 3 clases para cubrir la unidad 19. ¿Está bien, Melina? Así es, Sí, ¿no? correcto. Perfecto. Bueno, por cualquier cosa, por si me trabé. Bueno, aquí la realidad es que yo les voy dando las bienvenidas a cada uno, que de a poco se irán incorporando. Bueno, como les decía, aquí son muchos temas en una unidad, y por ende muchos temas relacionados en un contexto. Es decir, si yo quiero explicar al radicalismo y no entiendo bien qué pasó antes en ese proceso histórico que comúnmente desarrollamos, por eso interpreto que ustedes ya deben haber visto la unidad 18, la época de Roca y de la Revolución de 1890, deben haber visto algo de eso, o todo. Bueno, ahí está la relación de la que yo estoy hablando, ¿verdad? Es decir, mucho tiene que ver este tema con el origen de los partidos políticos. Por eso vamos a hacer como una especie de, si ustedes quieren, repaso, con esa finalidad, no alterar ese proceso histórico que por supuesto se construye, y como cualquier nación, nosotros lo fuimos construyendo a través de hechos y sucesos a veces no pacíficos, pero bueno, así es la historia. La historia no es pacífica. Los hechos y las crisis son muchas veces violentas. Y bueno, acá también tuvimos en la formación de los partidos políticos algunos de esos sucesos críticos. Digamos que los partidos políticos, en general, nuestra constitución, que es del tipo racionalista normativa, porque era típica de la época, digamos, de líneas liberales, si ustedes quieren, más allá que incorporó algunas cuestiones que tienen que ver con elementos históricos de nuestra realidad nacional, ese constitucionalismo de esa época era reacio
a introducir en la Constitución a los partidos políticos. Era reacio. Es decir, para que nosotros podamos entonces decir cómo justificamos la formación de los partidos políticos en nuestra Constitución, si vamos a la Constitución de 1853, vamos a tener que combinar por lo menos dos artículos, el 14 y el 30. Es decir, el 14 que habla de los derechos que gozan los habitantes, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entre todos esos hay uno de asociarse con fines útiles. Asociarse con fines útiles. Y el 30, este de los que conocemos como derechos implícitos, el 33, perdón, dije mal el 30, el 33, el 30 es de la Reforma. El 33 habla de que las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no son entendidos como negación de otros derechos y garantías que no están enumerados. O sea que estos derechos implícitos nos permiten a nosotros, ¿por qué? Porque nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno, lo dice el mismo artículo, nos permiten a nosotros justificar de alguna manera esto de las asociaciones con fines útiles. Un partido político lo es. Pero como finalmente la combinación de estos artículos no nos permitía ser tan claros, tuvimos que ir a la reforma de 1994 e incorporar el artículo 38, que ya sí directamente habla de los partidos políticos y nos dice qué son los partidos políticos. Entonces nos dice que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Es decir, que siempre que sus actividades libres sean lícitas, la Constitución las va a reconocer, siempre que funcionen democráticamente y dentro de lo institucional. La representación de las minorías también está visto ahí, ¿sí? Y el Estado va a contribuir al sostenimiento económico de sus actividades, capacitación de sus dirigentes, es decir, que ya se reconoce en el ámbito constitucional por el artículo 38, incorporado en la reforma de 1994, como instituciones fundamentales del sistema democrático. Bien. Es decir que no había partidos políticos como los conocemos hoy. Había asociaciones. Por ejemplo, podríamos darle la denominación de Partido Liberal, que estaba formado en su momento por grupos unitarios, porteños, junto con otros grupos dispersos que había por el país, e incluso con parte de la generación del 37, ¿verdad? Es decir, en resumidas cuentas, podríamos decir que sostienen o sostuvieron en su momento los principios enunciados por Mitre en aquellas jornadas, ustedes recordarán, de 1852, de la Revolución del 11 de septiembre. Es decir, que, por un lado, podemos dividir entre unitarios y federales. Si decimos que Mitre está representando de alguna manera con eso que podríamos denominar Partido Liberal a los unitarios, por el otro lado nos vamos a encontrar con Justo José de Urquiza como representante del Partido Federal. Es decir, aglutina a distintos sectores del interior fieles a la Confederación Argentina, ¿verdad? Con esto
ahí tenemos una etapa entre 1852 y 1860, cuando se incorpora Buenos Aires a la Constitución. No olviden que la Constitución siempre la hemos denominado Constitución 5360, porque se integra Buenos Aires, y entonces ahí sí tenemos todas las provincias agrupadas bajo la misma Constitución, la única, a nivel nacional. Pero con la desaparición de Urquiza, en 1870, se va a disolver esto que podríamos llamar el Partido Federal. Y permite al ministro de Sarmiento, Nicolás Avellaneda, a nuclear de alguna u otra manera estas fuerzas dispersas, y va a fundar lo que sí se llama el Partido Nacional. Vuelvo a repetirle que hago esta introducción para que después se entiendan la salida electoral, la ley de 1902, la ley Sáenz Peña, porque todo eso es para, de alguna u otra manera, tener la herramienta institucional que evite el fraude político en las elecciones, ¿verdad? Pero antes de todo esto, sucede lo que estamos contando, con la formación de los que podríamos decir posibles primeros partidos políticos en el país. Bueno, por ese partido llega Avellaneda a la presidencia. La fórmula era Avellaneda-Costa, contra el binomio de Mitre, Torrent. Pero también hay una persona muy influyente que va a desaparecer en 1877 físicamente, y ahí se desunieron los partidos ligados anteriormente, cuando Alsina y Avellaneda permitieron una unión entre el Partido Autonomista Nacional con el liberal o nacionalista de Mitre. Es decir, eso también va a desaparecer. Y acá empieza a aparecer una figura relevante en la historia, como es Julio Argentino Roca, que por supuesto va de la mano de la generación del 80, llamada generación del 80. 1880-1886 va a ser presidente Roca. Es decir, acá aparece una generación. Cuando nosotros decimos aparece una generación, estamos queriendo decir, aparece un pensamiento nuevo, no en el mundo no es nuevo en nuestro territorio, más allá de que ese pensamiento puede estar en cabeza de cualquier argentino o de cualquier persona, pero aparece como ya integrado en una asociación con fines útiles, ¿verdad? Esta generación del 80 significó la irrupción en la sociedad argentina de una dirigencia, una élite dirigente, que era fiel al pensamiento positivista liberal. Es decir, la conformaban terratenientes, comerciantes e intelectuales. En general, esta generación del 80, podemos decir que eran positivistas en lo filosófico, liberales en lo económico, conservadores en lo político, y en general sostenedores del imperio de la Constitución. Eran laicistas, pro-británicos, pero admiradores de la cultura francesa.
Es decir, que sus ideas, de alguna u otra manera, estaban vinculados a los grandes pensadores de la generación anterior. Es decir, Alberdi, Sarmiento, Mitre y algunos otros más. Este liberalismo positivista de fines del siglo XIX constituye, digamos, un fenómeno mundial, si ustedes quieren, de apogeo básicamente en la concentración industrial y el capital bancario. Ustedes cuando ven y cuando escuchan que critica a los capitalistas por tener un pensamiento liberal, ustedes fíjense que todos los liberales son procapitalistas. Existen alguna serie de pensadores liberales radicales, que son liberales en lo político y en algunas cuestiones, y son radicales en otras. Pero más esto es un liberalismo conservador, al estilo del liberalismo conservador de los yanquis, del Partido Republicano y no del Partido Demócrata. Porque del Partido Demócrata son más liberales progresistas. Para que tengan una idea, para no verlo tan lejos esto que estamos diciendo, porque estamos hablando de 1880, pero estamos también cerca porque esto sigue ocurriendo en la actualidad. Cuando ustedes escuchan muchos de los pensadores actuales contrarios al oficialismo, son liberales a la usanza, podríamos decir, de Benito Lynch, por decir a alguien, es un liberal, tal vez el más liberal que existe en la Argentina, pero no es conocido porque en realidad es más conocido otras personas, para no dar nombres. Ese liberalismo es el liberalismo que de alguna manera ya se venía acuñando desde 1880. Es decir, Alberdi seguía las ideas de Adam Smith, por ejemplo, en lo económico. O sea, se convirtió Alberdi en un ideólogo liberal siguiendo estas ideas. Bien, una iniciativa que tenía que ver más con lo privado que con el intervencionismo del Estado en lo económico. ¿Debe el Estado intervenir en lo económico, sí o no? Es la pregunta que se hacen los liberales. Y los liberales dicen no, deben intervenir lo menos posible. Y si pueden, que no intervengan absolutamente nada. Esto es lo que nos está pasando entonces también en ese inicio, podríamos decir, pero para aquella época había que ir al lado del tipo agroexportador, que es en lo económico en donde este país se hizo fuerte. Hablemos de agroexportador en todo sentido, desde el cuero, desde la carne, desde lo que primero se hizo fuerte, porque primero fueron el ganado, la ganadería, por decirlo de otra manera, y después fue la parte de la agricultura, fue posterior. Es decir, que acá también empezamos a tener una gran dependencia económica de Gran Bretaña. Ustedes ya lo saben, lo habrán leído, lo habrán escuchado hablar de lo que ha sucedido con este problema en su momento de Lisandro de la Torre, de la crisis que hubo con el tema de las carnes en la Argentina, etcétera, etcétera, los frigoríficos, etcétera, etcétera, etcétera. No es el tema, no me quiero ir mucho. Es decir, que con la llegada al poder de Roca,
Y miren, ustedes dirán, pero usted está hablando de la unidad 18, no de la 19. Estoy haciendo una introducción para pegarle la otra parte, porque si no, no se va a entender. Es decir, que la llegada de Roca al poder, como les dije, 1880-1886, su máxima era orden y progreso. Orden y progreso. Y ahí hay características en el poder estadual, en el Estado, un orden militar, si ustedes quieren, educativo, político, económico y administrativo. Es decir, Roca, apodado el Zorro, alcanzó el poder con tan solo 37 años. Y estuvo en el escenario político argentino casi durante 25 años. Él utilizó a ver, yo escucho algo y no puedo, no sé, hay alguien que está hablando, pero no sé quién es, pero no importa, bueno. Continúo. Él utilizó el Partido Autonomista Nacional para manejarse dentro del poder y de los intereses que él sostenía, tanto los intereses de los estancieros como del comercio exterior. No olviden que la famosa conquista del desierto de Roca roba tierras a los aborígenes, tierras que les pertenecían históricamente por poseerlas y vivir en ellas. Y ahí comenzó, como podríamos decir, una colonización y una explotación agrícola-ganadera. También llegó a algunos acuerdos con los chilenos para ponerse de acuerdo en los límites entre Chile y Argentina. Siempre tuvo problemas con los límites, pero ahí pudo formar una especie de respeto, de paz, si ustedes quieren, bastante definitiva, como para no estar en conflicto con los chilenos permanentemente por esos temas. Él durante su gobierno siguió mandando expediciones a la Patagonia, con una fuerte impronta militar y una, si ustedes quieren, reconquista del desierto, pero siempre con esta clave en lo económico y tratando de que no dejar de lado ese centralismo económico que manejaba desde Buenos Aires. Es decir, que acá entonces aparece las fuerzas militares y lo que podríamos denominar una burocracia estatal muy fuerte con el poder de Roca a la cabeza. Hay un libro de Félix Luna llamado Yo, Roca, que lo describe muy bien y que yo tuve la oportunidad de preguntarle a Félix Luna por qué lo había beneficiado tanto a Roca, habiendo hecho lo que hizo Roca. Y Félix Luna dijo que sí, más o menos queriendo decir como que se había equivocado de haberle dado
tanto prestigio a Roca después de un gobierno que quedaba bastante, podríamos decir, golpeado por sus intervenciones y sus decisiones a veces en contra de lo que podríamos decir el pueblo, ¿verdad? Pero bueno, es un libro que para aquel que le interese la vida de Roca es lo más completo que yo he visto sobre este personaje. Entre otras cosas, el auge económico también vino en la época de Roca por el aumento en la extensión de los ferrocarriles, que se duplicó. Aumentó la población del país, más de medio millón de inmigrantes para formar sus nuevos hogares. Fomentó y secularizó la educación pública, mejoró las obras de los puertos, se construyeron diques en los ríos y se embelleció muchos edificios públicos. Es decir, que Roca hacía obras para ese florecimiento económico que, bueno, que vuelvo a repetir, dejó su impronta liberal, positivista, pero dejó también su obra. Parece que los gobiernos se los conoce más por su obra que por sus dichos. La obra que deja cualquier gobierno, cualquier administración de gobierno, es la que después nosotros reconocemos como esto lo hizo tal persona, este puerto lo construyó tal persona o tal gobernante. Es decir, que toda la obra parecería ser, que es lo que nuestros políticos de turno nos dejan. El problema es que a veces nos dejan más problemas que otras cosas, pero bueno. En 1884 creó el registro civil y luego durante el gobierno de Juárez Celman, en 1888, se dictó la ley de matrimonio civil, la ley 2393, y así se fue secularizando a diversos espacios de la sociedad. También en 1884, la ley 1420 estableció la educación gratuita, laica y obligatoria, dejando en manos estatales a la educación. Es decir, que cuando nosotros hablamos de educación, lo único que es privado, como lo he dicho ya tal vez alguna vez, es la gestión. Después es todo público. Se condice con nuestro artículo 5, que tiene que ver que cada provincia va a dictar su propia constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Eso es lo que tienen que garantizar las provincias. ¿Sí? Bueno, como ya les dije, la ley 1420 estableció la educación gratuita, laica y obligatoria, dejando en manos estatales a la educación. Así como tuvimos
una generación del 80, tuvimos una generación del 90. Es decir, esa falta de afinidad que tuvo en su momento Juárez Celman con las provincias, eran por la política de abuso de Juárez Celman, el famoso llamado unicato, que quería convencer al pueblo de ciertas cuestiones, pero en el fondo era todo un aspecto más que tenía que ver con el capitalismo económico. Así, en agosto de 1889, un grupo de amigos del presidente Juárez Celman van a celebrar un banquete en su honor. Y este pequeño acontecimiento sirvió de excusa para los jóvenes porteños, opositores a este gobierno de Juárez Celman, para censurar estos abusos del presidente y de sus adeptos. El hecho va a derivar en lo que se llamó, a través de una publicación en el diario La Nación, denominado Tú también, juventud, donde se destaca entonces el rol de la democracia por encima de cualquier hombre en particular, en este caso Juárez Celman. Y este enfrentamiento provoca la organización de un mitin, una reunión, mitin, se dice, una reunión, el 1 de septiembre de 1889, en el Jardín Florida. Este grupo decidió denominarse Unión Cívica de la Juventud. Ahí encontramos figuras como Aristóbulo del Valle, Barrotaveña, Montes de Oca, Leandro N. Alem, Torcuato de Alvear, Pedro Goyena, que no solo son calles que ustedes conocen de acá de Mar del Plata, sino que pertenecen a nombres ilustres de aquella época. También había católicos, también había autonomistas, también había nacionalistas, pero todos luchaban por una misma cuestión, que era el respeto a las autonomías municipales, provinciales, derecho al sufragio. Y entonces esta juventud invitó a todas las juventudes independientes del país a constituir centros políticos. Entonces aquí es donde se empieza a nacionalizar este movimiento, dando paso a lo que ustedes después van a conocer, pero que en ese nombre se llamó la Unión Cívica, solamente Unión Cívica. No la Unión Cívica Radical del Pueblo que ustedes conocen, sino simplemente la Unión Cívica. Este mitin consagratorio de este movimiento, que fue el 13 de abril de 1890, por eso decimos la generación del 90, fue en el Frontón de Buenos Aires. Frontón, tal vez muchos no sepan lo que es un frontón, pero aquellos que hayan jugado a lo que se denomina pelota paleta, pegan contra un frontón, ¿sí? Contra una pared gigante. Bueno, eso era un frontón que había en Buenos Aires, y ahí donde se llevó a cabo este mitin, un acontecimiento que llevó a
que presentaran su renuncia como candidatos presidenciales Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini y Ramón Cárcamo. Es decir, Leandro N. Alem había sido designado el nuevo jefe del partido. En junio de 1890, los seguidores de Alem, que es el formador del partido, deciden derribar por la fuerza al gobierno. Pero el presidente Juárez Celman resistió, se quedó sin ningún apoyo sólido y tuvo que renunciar. Por eso alguien dijo, ganó la batalla pero perdió la guerra. Es decir, aquí aparecía, y esto quiero que lo tomen dentro del contexto, un grupo que no podríamos decir era el proletariado, como lo llamaba Marx, a los pobres y trabajadores, sino más bien respondía a una clase media. La clase media argentina, hija de inmigrantes y de criollos, con educación secundaria y hasta en algunos casos con educación universitaria. Es decir, que acá podríamos decir que se viene a oponer a ese grupo de hombres de la oligarquía terrateniente y liberal, una nueva clase social llamada clase media argentina, conformada por hijos de inmigrantes, ¿sí?, y de criollos. Cuando los inmigrantes hablaban de mi hijo el doctor, porque querían los inmigrantes que sus hijos fueran o médicos o abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está la clase media representante del radicalismo, llamado, como le dije en un inicio, Unión Cívica. Después empiezan los paralelos, porque cuando llegamos en 1946 parece que todo esto cambia y el radicalismo sigue representando a la clase media, pero con la aparición del movimiento peronista parece que son los representantes de la clase popular. Algunos llaman populismo a esos movimientos, pero eso pasa en 1946, acá estamos en 1890, falta mucho para todo eso. Por eso en el medio de todo esto van a aparecer las figuras como Hipólito Yrigoyen o don Torcuato de Alvear. Es decir, que todavía estamos lejos de esos acontecimientos. Bien. Entonces, aquí nos quedan, sí, ahora, de alguna u otra manera, formados estos partidos. Diríamos que, sin embargo, a todo lo dicho anteriormente, va a haber una división de la Unión Cívica debido a las internas tan famosas que tenemos en nuestro país. Y entonces ahí va a aparecer por un lado la Unión Cívica Radical, presidida por Leandro N. Alem, y la Unión Cívica Nacional, dirigida por Mitre. ¿Sí?
algo así como los llamados acuerdistas y los no acuerdistas, porque unos querían acordar con el gobierno y otros no. Esta separación de la Unión Cívica hace que finalmente para las elecciones de 1892, la Unión Cívica Radical presentó la fórmula presidencial constituida por Bernardo de Irigoyen, Juan M. Garro, mientras que las fuerzas del autonomismo, contrarias a ese acuerdo con el gobierno, crearon un partido llamado modernista, sosteniendo la candidatura de Roque Sáenz Peña. Bien. Por el momento, el hombre fuerte del radicalismo seguía siendo Leandro N. Alem. ¿Qué camino toma de alguna manera el radicalismo en esa época? Bueno, como dice que iba a haber un fraude eleccionario, va por el abstencionismo, se abstiene de votar. Y ahí comienzan una serie de escaramuzas, que no vamos a entrar en detalle, pero estos movimientos en algún momento fueron movimientos que incluían a don Hipólito Yrigoyen como dirigiéndolos como un revolucionario más. De cualquier manera, el radicalismo no triunfa en esa primera etapa. Esa revolución de 1905 es sofocada. Y podríamos decir, como corolario de todo esto de que hemos hablado, que en 1895 apareció el Partido Socialista Argentino, fundado por Juan B. Justo, que tradujo al idioma español el primer libro del Capital de Carlos Marx, presentó su carta orgánica al Partido Socialista con un gran detalle. El socialismo se presentó por primera vez en elecciones en nuestro país en 1896. En el año 1904, el Partido Socialista Argentina tuvo un honor, que fue el de obtener su primer triunfo, llevando al Congreso al doctor Alfredo L. Palacios, elegido por el distrito de La Boca, y convirtiéndolo en el primer diputado socialista de América. Es decir, que también el socialismo ha tenido en este bendito país su impronta. Y ya que parece que estamos hablando de recuerdo, voy a salir de la imagen un segundo, pero quiero que vean un libro. No es mío, ¿eh? Quiero que vean un libro. Bueno, no creo que lo lleguen a ver. Miren el tamaño, ¿eh? ¿Lo llegan a ver? No. Sí, se ve, es el Capital. Bueno. ¿Qué dije yo que había hecho Juan B. Justo? La traducción. La traducción del libro. Del Partido Socialista. Bueno, esta es la traducción del libro 1 de Juan B. Justo. Este libro, que lo toco con mucha suavidad porque les voy a decir la fecha.
31 de diciembre de 1946, en los talleres gráficos de Standard Public, Rivadavia 831, Buenos Aires, se terminó de imprimir para la edición del Capital, este mamotreto. Fíjense lo que pesa. Ustedes preguntarán, ¿pero usted leyó todo eso? No, todo no, pero gran parte. Lo que sucede es que para leer esto hay que tocar las hojas con mucha paciencia. ¿Quieren escuchar qué decía Marx sobre las clases sociales? Poquito, para entretenerlos. Los que no tienen sino fuerza de trabajo, los obreros, los dueños de capital y los terratenientes, cuyas respectivas fuentes de ingresos son el jornal, el beneficio y la renta de la tierra, es decir, trabajadores retribuidos, capitalistas y terratenientes, se fundan en el modo de producción capitalista. ¿Eh? Y dice, ¿qué es lo que forma una clase? ¿Qué es lo que convierte al trabajador retribuido, al capitalista y al terrateniente en formadores de las tres grandes clases? ¿Sí? Y ahí da una explicación de lo que para él es, pero se termina muy rápidamente, porque para esta época se había enfermado y ya no podía seguir escribiendo. O sea, que es muy poquito lo que habla sobre las clases sociales. Lo vuelvo a dejar. Bueno, sepan ustedes que cuando se habla de clases sociales, baja, media y alta, ahora se toma en cuenta la clase social a partir de los ingresos. Entonces se considera clase baja la que tiene una determinada cantidad de ingresos que le sirve para alcanzar un estatus social X. Clase media, otro tanto, y clase alta, otro tanto. ¿El clasicismo sigue existiendo? Los viejos doctrinarios dicen que no, que ya en esta aldea global en la que vivimos ya no se puede hablar de clases, y yo digo que sí, las clases siguen existiendo, sociales. Pero bueno, harina de otro costal. La realidad es que sí los ingresos determinan cómo se ubica unos en la sociedad. ¿Sí? Así que no descubrió nada en ese momento, pero eso continúa. Bien, ahora, ¿hasta acá venimos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Se aburren? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Hay alguna manera de no aburrirse? No. Bien. Vamos a ir de a poquito con el tema de... Acá el primer punto que alcanzamos es la salida electoral. ¿Sí? El primer punto que tocamos y que realmente, miren, después de tanto tiempo llegamos a nuestra unidad, pero no importa porque tenemos tiempo. La salida electoral, y habla de la ley de 1902. Decimos entonces, para llegar hasta la ley Sáenz-Peña, existe un proceso y hay que hacer una pequeña evolución para entender cómo es la representación del electorado. ¿Sí?
de los que votan. Es decir, la primera la podemos denominar de sola mayoría, la segunda de participación de la minoría, y la tercera etapa de representación en forma proporcional. Bien. La primera etapa, vuelvo a hablar, para que se entienda, estamos hablando de cuál es el régimen y cuál es el proceso y cuál fue la evolución para la representación del electorado. O sea, hoy sabemos que existen las PASO y que pronto van a tener que ir a votar. Bueno, antes los sistemas eran distintos. Esta primera etapa, llamada la representación de solo mayoría, tradicionalmente se la conocía con el nombre de lista completa o plural. Lista completa o plural. Es decir, que el partido vencedor se adjudicaba todas las bancas. Quien ganaba se llevaba todas las bancas. Estuvo en vigor en el país desde la primera ley nacional, la número 140, dictada el 16 de septiembre de 1857, presentada por Sarmiento, siendo senador por San Nicolás. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces esa primera etapa. El que sacaba la mayoría de los votos se llevaba todas las bancas. Bien. Dijimos que había 3 etapas. Vamos por la segunda. La segunda es de participación de la minoría. Es decir, obviamente el problema era la representación o cómo participaba la minoría en el poder. El 29 de diciembre de 1902 se reforma la legislación electoral mediante la ley 4161, implantándose el sistema minoritario de circunscripciones uninominales y derogándose las leyes anteriores. ¿Sí? Bueno, así es como llega por la circunscripción de la Boca Alfredo Palacios, con este sistema de circunscripciones uninominales. ¿De qué se trataba? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer acá es ¿por qué esto de ir cambiando los sistemas? ¿Y por qué el electorado se iba, digamos, se quería que tuviera mayor representatividad? Esto era por temor al fraude. Como existía el fraude en nuestro país, siempre existió, entonces hubo el voto cantado, como se le decía, o ir a la mesa a votar y decirle vos ya votaste. Entonces, para evitar todo este tipo de cosas, se iban creando estos sistemas que eran superadores de los anteriores. Y así llegamos, entonces, a la ley de 1902. ¿Sí? Que tiene las siguientes características. Llamamos
al elector nacional. Decimos primero el elector nacional. ¿Qué condiciones hay que tener para ser elector nacional? Ser argentino o ciudadano naturalizado, mayor de 18 años, tenía exclusiones, por ejemplo, dementes, condenados, quebrados. Había una prueba de la calidad del elector. La prueba era a partir de la partida cívica. ¿Sí? Después, otra de las características es lo que tiene que ver con las garantías que había a la persona del elector y las garantías que había a la emisión del voto. Es decir, que la persona no podía ser detenida durante el acto comicial y podía ir a un juez competente a reclamar si lo era. ¿Cómo era el carácter del sufragio? El derecho del sufragio era individual. Y ninguna autoridad ni persona, ni partido, podía obligar al elector a votar en grupos. O sea, el voto individual. Ustedes dirán, pero todo esto, ¿cómo ocurrían este tipo de cosas? Sí, claro, por eso se hablaba de fraude electoral y este tipo de cosas, porque ocurrían cosas que hoy, con el sistema que tenemos, no sé si pueden ocurrir, aparentemente no. Por lo menos sabemos que grupalmente no votamos. Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué otro tipo de artimañas utilizan bueno, ese no es el tema. ¿Cómo era la división en circunscripciones? Es decir, para la elección de diputados al Congreso, electores de senadores nacionales por la capital y electores de presidente y vicepresidente. ¿Por qué? Porque no se votaba directamente en ese caso, como ahora. Ustedes ahora votan directamente al presidente, ¿sí? Y al vice, y a los diputados y todo. Se votaban electores. Electores que representaban a cada uno de los partidos que se presentaban. Y después los electores, en una asamblea, decidían, de acuerdo a la mayoría de electores, quiénes eran los elegidos. Entonces, para la elección de diputados al Congreso, electores de senadores nacionales por la capital y electores de presidente y vicepresidente, la capital federal más las 14 provincias formaban en total 15 distritos electorales. 14 provincias y la capital, 15 distritos electorales. Estos 15 distritos se dividían en un número de circunscripciones igual al número de diputados que había que elegir. O sea que si había que elegir 100 diputados, se formaban 100 circunscripciones. O sea, dependía de la cantidad de diputados, la cantidad de circunscripciones. Por ello eran circunscripciones uninominales. Igual número de diputados para elegir. Por tanto, los 15 distritos se dividieron en ese momento en 120 circunscripciones porque había que elegir 120 diputados. Cada ciudadano vota por un diputado, el que le corresponde a su circunscripción. Y, a su vez, votaba por 2
los electores de presidente y vicepresidente. También dentro de su circunscripción. O sea, yo iba y tenía una boleta para votar al diputado que me parecía de mi circunscripción, pero además a los electores que iban después a elegir al presidente y vicepresidente. Todas las circunscripciones del distrito tenían electores también para senadores. ¿Sí? Porque, como dijimos, también se votaban electores para senadores. Acá hay una particularidad, porque el voto no era secreto. El voto era a viva voz o por escrito. No como hacemos ahora, que vamos, ponemos el sobre y lo guardamos. No. Emisión del voto de viva voz, yo decía yo voto a tal, o por escrito. Y se creaba el registro o padrón cívico permanente. Se creaba el registro o padrón cívico permanente. Esta ley se aplicó para las elecciones de marzo de 1904, y lo único que podemos rescatar es, digamos, como positivo, es la diputación socialista de Alfredo Palacios, por la circunscripción de La Boca, porque ustedes fíjense cómo se emitía el voto. Esto permitía el fraude. A viva voz, yo voto por tal persona, eso se puede interpretar como que esa persona que vota a viva voz está siendo presionada por alguien para que diga un nombre. O sea, puede estar comprada y decir, bueno, vos levantá la mano y decís, voto por tal persona. Por eso yo les decía anteriormente que a muchos le decían, vos ya votaste. Como era viva voz, el que estaba en la mesa ponía el nombre que le parecía. Esto se prestaba al fraude. Por eso se abstiene el radicalismo. El famoso abstención del radicalismo era que se fuera en contra de este tipo de votaciones. Bueno, entonces ahí terminamos con la segunda etapa. O sea, dijimos la primera etapa de sola mayoría, la segunda etapa de participación de la minoría. La tercera etapa es la ley Sáenz-Peña. Es la ley Sáenz-Peña. Es la tercera y última etapa, podríamos decir. Y acá la representación es en forma proporcional que se cierra este tipo de formato con la presidencia del doctor Roque Sáenz Peña en 1910 y la ley que lleva su nombre, la famosa ley Sáenz Peña. Es evidente que lo que se quiere cambiar acá o desterrar es el fraude. Por eso aparece esta discusión sobre la reforma política que llevó adelante Sáenz Peña, y que se sancionó el 10 de febrero de 1912 y que ponía de alguna manera una
nuevo tipo de filosofía política y nuevamente resultan que los o las características de esta nueva ley Sáenz Peña es totalmente contrario a lo que venía sucediendo. Vamos entonces a nombrarles cuáles son las características principales de la ley Sáenz Peña. Primero, el sufragio universal e igualitario, porque se reconoce el voto a todos los ciudadanos sin distinción económica o social, oponiéndose a todo tipo de voto calificado. Todavía sigo escuchando a veces algunas personas que dicen que el voto en la Argentina tiene que ser calificado. Es raro, ¿no?, que se diga eso, pero bueno. Todavía algunos dicen que el voto tiene que ser calificado, que hay personas que no califican para votar. Bueno. Para ser elector nacional, se necesita la edad de 18 años hasta 70. Y quedan excluidos los dementes, declarados en juicio, los eclesiásticos y los detenidos, entre otros. ¿Cómo es el tipo de sufragio? Es obligatorio. Es obligatorio. O sea, esto tiene que ver con el ausentismo electoral. Entonces, forzando al ciudadano a votar e imponiéndole sanciones si no lo hace. Hoy nos seguimos cuestionando si el voto tiene que ser obligatorio. En Estados Unidos no lo es. El voto no es obligatorio. Ahora, no sé qué piensan ustedes, pero creo que cuando la democracia ha avanzado bastante, es muy nueva en la Argentina, pero ha avanzado bastante, el voto debería ser voluntario, no obligatorio. Porque todo lo que parece obligatorio es como que vamos porque nos obligan. Entonces, tal vez en un tiempo no muy lejano el voto va a ser voluntario. De hecho, si usted no vota, se le aplica una multa de 50 pesos. Con lo cual, creo que sale más caro tomar el colectivo para ir a votar que no ir a votar. Entonces, si uno lo toma por ese lado, parece que hoy, no es tan difícil no ir a votar. No hay otras sanciones que se conozcan. Por lo menos no sé de alguna sanción que se apliquen, como por ejemplo decir, bueno, si usted no vota no sale del país, no tiene permitido salir del país, por ejemplo, ¿no? Sanciones graves. Pero esto no sucede. Pero el sufragio es obligatorio. ¿Y aquí nació esa obligación? Con la ley Sáenz Peña. El sufragio pasa a ser secreto, otra de las características. Es decir, en oposición al voto cantado, del que habíamos hablado antes, donde se sufría la presión del caudillo de la zona, había intereses partidarios, etcétera, etcétera, ahora pasa a ser secreto. Cuarto oscuro, uno va, vota y ahí hace lo que le parece. Otra de las características, aparece
un padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar. Ustedes, no sé si sabrán, pero existía para los hombres la libreta de enrolamiento y para las mujeres la libreta cívica. Si yo les estoy diciendo que el padrón electoral era sobre la base del enrolamiento militar, ¿quién no votaba? Las mujeres. Es decir, que las mujeres recién van a votar cuando Evita, durante un gobierno peronista, permite el voto de las mujeres. Es decir, que no es un voto tan universal como parece cuando dijimos al principio, ¿no? Ni igualitario. Entonces, esto es una garantía contra el fraude, porque al ordenarse legalmente la inscripción de los ciudadanos en ese padrón electoral, hay un control judicial. A ver, usted está en el padrón, puede votar. No está, no vota. Antes votaba cualquiera, estuviese o no estuviese en el padrón. Bien. Otra de las características es el escrutinio definitivo centralizado. O sea, que se establece el texto del acta electoral, normas que hay para el escrutinio, se fijan cuáles son las nulidades y se determinan las sanciones por infracción. Finalmente, aparece la representación de la minoría. Es decir, la última característica es que por el sistema de lista incompleta, 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minoría. Quiere decir entonces que la representación de la minoría está asegurada. Esa también es una característica de la ley Sáenz-Peña. ¿Qué logró esto? Que el Partido Radical saliera de su abstención y se presentó en las urnas, y presentó, mejor dicho, a votación en las urnas a sus candidatos que se venía absteniendo de esto por el fraude. Eso logró entonces la ley Sáenz-Peña. Bueno, hasta aquí hemos llegado, porque esto sería que vimos todo el primer punto: salida electoral, ley de 1902 y ley Sáenz-Peña. Como tenemos miércoles, jueves y viernes, mañana vamos a empezar con, si Dios mediante, con la primera presidencia de don Hipólito Yrigoyen, y vamos a ver ahí qué pasa con su política de Estado, su política internacional y su política interna. Cabe destacar de don Hipólito Yrigoyen, viene entonces a ser el primer presidente argentino con esta ley Sáenz-Peña. El primer presidente argentino votado con esta ley Sáenz-Peña. Este país tiene muchos primeros presidentes, porque Rivadavia también se dice que era el primer presidente, y no lo eligió nadie. Y así podríamos seguir hablando. Urquiza también se dice que fue el primer presidente de la Confederación, pero no estaba en Buenos Aires. Y así podemos seguir, y otros que llegaron con fraude. Y otros que no sabemos cómo llegaron. Entonces, si comenzamos así, tenemos muchos primeros presidentes, los particularismos que tiene este país. Este país tiene muchos particularismos. Entre ellos, uno es este. Entonces, si yo pregunto quién fue el primer presidente de la Argentina, todos van a decir Bernardino Rivadavia. Sin embargo, si yo digo
quién lo votó, o cómo lo votaron, o cómo llegó, es más difícil de comprobar que don Hipólito Yrigoyen, que llega a través de la ley Sanz Peña. Es distinta la cuestión, ¿no? Pero qué corto va a ser este periodo de 1916, porque ya en 1930 estos reaccionarios argentinos proclives a tener como imagen a un hombre elegido, Dios sabrá por quién, comienzan con los golpes de Estado en el 30. Es decir, que estos ilustres desconocidos, estas figuras paternales que no entendemos bien de dónde salen, por eso hay que tener mucho cuidado en las crisis, porque en las crisis suceden este tipo de cosas. Aparece un líder carismático que Dios sabrá de dónde salió, en representación también Dios sabrá de dónde y de quién, seguramente de intereses económicos, vayan a saber. Y entonces esta figura paterna comete el error de llegar al poder sin que nadie lo haya elegido. Y de esto se trata esta unidad, de el correlato entre una constitución dictada con división de poderes para que sus representantes sean elegidos por el pueblo de la nación argentina. Cuando esto no sucede, se rompe el orden institucional. Cuando se rompe el orden institucional, no sabemos en manos de quién estamos. Y cuando no sabemos en manos de quién estamos, bueno, tampoco sabemos qué va a suceder con esas cuestiones. Entonces, no romper el orden institucional significa esto. Y fíjense ustedes qué rápido se rompe en 1930. Ahí comienza el derroteo de los golpes cívico-militares, porque en la Argentina los golpes siempre fueron cívico-militares, nunca fueron solo militares, siempre estuvieron los civiles metidos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que en 1946 llega el general, que todavía no era general, era coronel, y irrumpe de nuevo, de alguna u otra manera, la democracia, que va a durar muy poquito, hasta el 55. Porque de nuevo se irrumpe con otro golpe militar hasta el 58, que va a llevar uno de los estadistas importantes de nuestro país, don Arturo Frondizi. Pero en el 62 se va a tener que ir, porque vuelve otra vez a irrumpirse con otro golpe. En el 63 va a venir otro gobierno democrático con Ilia, pero hasta el 66 solamente, porque ahí le van a dar otro golpe y va a aparecer el Longaniato y los militares creyéndose que son los grandes salvadores de la tierra y del mundo, y se van a quedar por mucho tiempo, por lo menos hasta el 73. Y en el 73, bueno, vuelve el general a su patria, a vivir sus últimos tiempos, para irse de esta tierra el 1 de julio de 1974, pero ya en 1976 va a venir lo más horroroso que le puede pasar a un país, que es el terrorismo de Estado.
Entonces, fíjense ustedes que recién en el año 83, con Alfonsín, volvimos al proceso democrático para demostrar que es la única manera lógica en un proceso de gente que razona y que piensa para vivir en comunidad y para poder vivir armoniosamente. Hay un problema, nosotros vivimos en crisis permanente, pero nunca olviden el esfuerzo que se hace para mantener el orden institucional. Por lo menos por ahora es el mejor sistema que conocemos, el orden institucional. Bueno, creo que mañana, entonces, Dios mediante, empezamos con la primera presidencia de Irigoyen. ¿Sí? Y ¿está bien, Melina? Sí. Estamos bien Sí. en la unidad. ¿Está Sí, bien? sí, sí. Seguí Bueno. el punto 2 de la unidad 19. No se aburrieron mucho porque empecé con 13 o 14, no me acuerdo, y hay 12. Quiere decir que solamente se aburrieron 2. Los otros se aburrieron, pero no se fueron. Eso es lo importante. No, quiero decir esto. Este tema es un tema muy importante, es un tema que ustedes deberían leer más allá de lo que corresponda en la cátedra. Importante porque hace a la historia, pero bueno, por lo menos le he dado los puntos principales. Ustedes siempre quieren saber qué va a entrar en el examen, ¿no? Dicen, pero ¿usted qué va a entrar? ¿Cuáles son los puntos que van a entrar? Bueno, yo creo que para el primer parcial fui fiel y dije qué puntos iban a entrar y por lo menos los que yo dije, creo que fueron los que se preguntaron, si no me equivoco. O sea, temas. Este tema es un tema que tiene que entrar indiscutiblemente. Este tema, por lo menos el de la ley Sáenz Peña, tiene que entrar indiscutiblemente. Así que, bueno, pero para que ustedes lo vayan leyendo y vayan viendo algunas otras cositas, porque no podemos dar todo. Damos, si ustedes quieren, el esqueleto. Ustedes lo van armando. Bueno, gracias por haber venido y 6:30 mañana estaremos de nuevo, Melina, y no sé si estás vos o está Abril. El viernes estoy yo, mañana Abril. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el viernes y nos vemos con los demás mañana. Y gracias por haber asistido y espero que les haya gustado o por lo menos que hayan entendido. Con eso me conformo. Adiós. Adiós. Chao. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana.